Vamos a explicar la construcción de un horno de ladrillo con combustible de gas. También se puede utilizar con leña, pero este especialmente fue pensado con un quemador de gas. La construcción pues es simple, con una base de concreto, con unos soportes en block, con castillos ahogados. El concreto pues será de unos 10 centímetros con varilla suficientemente fuerte, ya que la construcción es pesada. Entonces hay que tener en cuenta el peso, que va a ser bastante. Una vez que la placa de concreto ha solidificada, pues hay que insertar unos pequeños taquetes que servirán de anclas para la puerta, y se hace el molde de la base aislante. Una vez que están insertadas las varillas roscadas, el molde ya puede ser vaciado con el aislante térmico. En este caso, el aislante que se va a utilizar es vermiculita con cemento. Es lo único que se utiliza, no se utiliza arena, solo vermiculita y arena. La vermiculita es un mineral que se utiliza mucho en la agricultura, pero también se utiliza como aislante térmico. Es un buen aislante tanto como para frío como para calor. Se utiliza en construcción, en los techos, en muros, y en este caso en la base del horno hace la función de lo que ponen en algunos hornos de sal y vidrio, pero pues la vermiculita es mucho más eficiente, es más aislante, mantiene más separado el calor del horno entre el horno y la base de concreto. Es importante hacer compactación de la vermiculita para que quede una base sólida. Se deja secar por un día completo y al día siguiente ya se puede trabajar. La construcción de la puerta pues está hecha en hierro con ángulo de 1,5 pulgadas con un cuarto de espesor, y la puerta de 5,16 en el espesor. A la puerta se le fabrica otra pequeña portezuela que funcionará como ahogador para controlar la temperatura del horno, y unas manijas para abrir y cerrar cada una de las dos puertas. Se pinta con un poco de pintura, no muy gruesa, porque pues va a ser mucho el calor que va a tener en ese lugar, prácticamente nomás para darle un poco de vista. El material que se utiliza para la construcción del domo pues es ladrillo refractario, cemento refractario, cemento aislante térmico refractario y vermiculita. La vermiculita ya vimos es para la base de aislante. La mayoría de los ladrillos que van a construir el domo hay que partirlos a la mitad para que sean pequeños cuadros los que van a formar el domo. Esto facilitará la curvatura, ya que no es un domo muy amplio. En este caso la sierra, como no puede cortar en una sola etapa por el espesor del ladrillo, se hace en dos cortes. La mayoría de los ladrillos tendrán que ser cortados. Se utiliza un poco de agua para evitar el polvo. Una vez que ya se ha construido la base de ladrillos sobre el aislante térmico, se coloca la puerta y también se hace un pequeño compás que va a delimitar el lugar donde van a colocarse los ladrillos siguiendo la curvatura que dé el compás. De esta forma tendremos una nave, un domo pues perfecto, con la misma distancia hacia el centro. El compás está hecho con una llanta sin la rueda, una llanta giratoria, una ruedita giratoria de las que sirven para las mesas o para las sillas, pero se le quitó la ruedita y se pone una cintita de madera con un topecito, y eso servirá para llevar el ángulo de inclinación de cada uno de los ladrillos. El arco sobre la puerta, pues la misma puerta da la curvatura, no es complejo. La chimenea se manda a hacer pues con un ductero, una persona que se dedica al asunto del trabajo de la hojalatería, y lleva una compuerta. Entre esta compuerta en la chimenea y la pequeña puerta en la principal, que es la de ahogamiento, entre estas dos se encargarán de controlar la temperatura del horno.
Una vez que el horno ya está terminado, el compás pues se va a utilizar hasta el último momento. Las partes superiores son las que más ayudarán. Se va a dejar un pequeño espacio libre donde se va a insertar el quemador. El quemador no va a ser pegado, las piezas de ladrillo que sirven para sujetar al quemador son sobrepuestos. Esto permitirá que en algún momento, si el quemador necesita algún servicio o alguna reparación, se pueda retirar fácilmente. Entonces los ladrillos que van a sujetar al quemador no se pegan con cemento. Una vez que está terminado el horno, se hace una pequeña muestra, un pequeño encendido, pero a baja temperatura, no se va a calentar mucho. El objetivo es secar el horno, ya que pues la humedad que se hizo ahí para pegar los ladrillos, el cemento, pues están ahí presentes todavía y van a ir secando lentamente. No es conveniente calentar el horno a alta temperatura en su primer funcionamiento, porque pueden presentar grietas, se va a reventar, es lo que decimos. La deshidratación rápida del horno puede terminar con grietas, estrelladuras. Entonces los siguientes 3-4 días se prende el horno ligeramente, algunos 10-15 minutos, y así se deja. Al paso de los días terminará por secarse por completo. Una vez que el horno está secado por completo, ya tiene su capa de cemento alrededor. Pues ya se hicieron las pruebas también para verificar el tamaño de los utensilios que pueden entrar. Se procede al aislamiento térmico. Se utiliza una colcha de 1 pulgada de fibra cerámica en 2 etapas, en 2 capas. Así que entonces el aislante térmico será de 2 pulgadas de fibra cerámica alrededor de todo el horno. Se van a utilizar, además de la fibra cerámica, sobre la fibra cerámica se va a colocar la malla de gallinero y unas pequeñas cintas de metal para darle la curvatura entre el domo y la parte de la puerta y la chimenea. El aislante térmico queda abierto en donde va el quemador, no lleva aislante térmico porque pues esa parte tendrá que quedar descubierta totalmente. Y ahí donde va la manguera vamos a ponerle un pequeño tubito de PVC del eléctrico para que sea fácil meterlo. La manguera tiene que quedar removible. Si en algún momento falla la manguera o se daña, tiene que haber manera de reemplazarla. Entonces se pone la manguera como un conducto que permita retirar la manguera y poder reemplazarla si fuera necesario. El plástico no se va a deteriorar porque el aislante térmico va a mantener separada la temperatura del horno del exterior, y aunque sí habrá una pequeña temperatura, pero la manguera lo va a resistir. La manguera es de 1 pulgada y permite fácilmente el desplazamiento de la manguera de gas. Es la manguera que va a llevar el combustible. Después de esto va a ser la aplicación de la malla de gallinero, que es importante, que servirá como un enlace, como un medio de sujeción del cemento. Se va a aplicar una capa de cemento aislante, es cemento refractario aislante lo que va a cubrir el exterior. La malla de gallinero le servirá como un soporte, como si fuera la varilla en una losa, y le va a dar una consistencia más firme para que no se quiebre o no se vaya a quebrar. Los pequeños puntos donde quede floja, pues se hacen nada más unos pequeños dobleces en la misma malla y ya queda pegadita al aislante de fibra cerámica. Una vez que ya está totalmente aislado, ya tiene la malla de gallinero en el exterior, ya todo está forrado,
todo el exterior, la parte baja, la parte donde está la puerta, la misma chimenea hay que forrarla, forrarla de aislante, de la mallita. Y en este momento se procede a la aplicación del cemento aislante. Es un cemento aislante refractario que le va a dar al horno pues mayor almacenamiento de temperatura y es resistente a las altas temperaturas también, aunque ya la capa exterior no se va a calentar tanto, se va a mantener tibia. Dentro del horno puede haber temperaturas de 400, 450, tal vez 500 grados en la parte superior, pero la fibra cerámica le va a ayudar a aislar y a mantener el calor en el interior, y en el exterior solamente se va a sentir una superficie tibia que al tacto fácilmente no causa ningún problema. Aquí sí se está aplicando el cemento aislante térmico para forrar el aislante de fibra de cerámica. De este lado ya está completo, se ha aplicado en toda la superficie y se le da un acabado que quede rústico. Sobre este aislante, sobre este cemento de aislante se aplicará otro acabado. Aquí ya está terminado, la caja del quemador ya está libre completamente. Ahí caben bien perfectamente las dos piedras del quemador. Y posteriormente se empiezan a agregar el acabado de pequeñas losetitas que fueron redondeadas para quitarle las aristas. Para darle el acabado final se pegan con cemento pegador de azulejos, como cualquier otro azulejo, y se dejan pequeños espacios que van a ser rellenados por otro cemento que se le llama el de la boquilla. Con la boquilla se van a rellenar todos estos pequeños espacios. Una vez que está todo el horno pegado en sus piedras, se hace una mezcla con el pegazulejo, la boquilla, perdón. La boquilla va a ser el material que va a rellenar todas esas ranuras. En la boquilla solamente se le agrega agua a que quede pastoso, que quede consistente, y se va a depositar en unas bolsas de plástico. La bolsa de plástico va a hacer la función de una duya, como la que utilizan en la cocina para decorar los pasteles. El cemento se coloca dentro de una bolsita de plástico y va a ser la función de una duya. Es mucho más fácil aplicarlo así con la bolsa de plástico que intentar aplicarlo con la espátula o con la cuchara. Se asegura uno de que no queden burbujas en el interior en el momento de que se aplica. Cuando se aplica con la cuchara o con una espátula directo el material a la ranura de las pequeñas piedras, se corre mucho el riesgo de que queden espacios huecos, que quede aire, y eso pues no es recomendable. Una vez que está el cemento en la bolsa, pues igual que en la cocina, nomás se le corta el piquito y se empieza a aplicar en las ranuras, en todo lo que es las ranuras entre piedras. De cuenta que están decorando un pastel. Y es el rellenado de toda la ranura. Una vez que está el cemento aplicado, entonces ya se puede aplicar, ya se puede usar la espátula. Con una pequeña espátula se le va a dar el aplanado a que quede plano, porque aquí con la duya pues queda como pastel, ¿no? Pues queda como pequeño decoración de pastel. Bueno, así no se puede quedar. Hay que pasar la espátula para aplanarlo. Se deja reposar solo unos minutos, no mucho tiempo, tal vez unos 10-15 minutos, lo que tarda el cemento de la boquilla en fraguar, y hay que retirarlo con la misma espátula que sirvió para aplanarlo. Ahora hay que retirarlo, no hay que dejarlo secar demasiado tiempo porque ya será imposible retirarlo. Si el cemento se endurece demasiado, ya no sale, ya se vuelve muy problemático. Se frota con un trapo
y queda perfecto, queda muy bien, ya queda limpia la piedra y el cemento parejo. Así es como hay que hacerlo, con una pequeña espatulita se va cortando el cemento cuando está fresco. Es nada más un poco de tiempo. Para la instalación del quemador hay que poner un poco de aislante térmico también en la parte la que pasa hacia el exterior. Los dos soportes del quemador son dos mitades de ladrillo que fueron cortados a la medida del espacio que se quedó, y va a ser como un sándwich en el que se le pone el aislante, luego se hace el sándwich con los dos fragmentos de ladrillo en medio del quemador, y así se va a quedar suelto. El quemador va a quedar suelto, totalmente fácil de remover, fácil de cambiar, ya que en algún momento pues, el quemador va a necesitar algún servicio. A veces se ensucian, la boquilla se ensucia, el quemador puede tener algún problema y pues a veces habrá necesidad de removerlo. Así que con esta presentación que se le da, en la que va a quedar sobrepuesto todo en el lugar, sin usar cemento, sin usar ningún adhesivo, permitirá que se pueda remover fácilmente en cualquier momento para cualquier servicio que se quiera hacer. Es un pequeño aislante que se le coloca en la parte de atrás para que no se caliente la parte trasera, para que no despida calor por ahí, y se coloca en su lugar. Ya quedó ahí la compuerta donde va a ser ubicado. Solamente hay que colocarlo en su lugar, desplazarlo, va a entrar fácil, queda como la figura que se le da es como si fuera una cuña. Es una cuña que ya está medido, que en el desplazamiento hasta el tope quede en su medida, como si fuera un triángulo, una base triangular que aunque uno lo presione de más, no se va a pasar hasta el otro lado. Eso permitirá que queden los ladrillos al ras en el interior, no queden sobresalientes, sino que al tope se hace el corte y que al tope quede sin necesidad de estar midiendo. Y ahí ya está puesto el quemador, fácil y sencillo, no hay necesidad de hacer más cosas, solamente sobrepuesto, una pequeña capa de aislante térmico, y ya lo podemos ver en su lugar. Ahí está el quemador listo para ser utilizado, no se usó ningún adhesivo. El siguiente paso pues es insertar la manguera por la manguerita que se puso ahí de conduit. Ahí vamos a instalarlo. Una vez que está terminado el horno en su acabado, hay que aplicar una pequeña capa de barniz. Es el mismo barniz que se utiliza para cemento, es un barniz sellador. Es de poliuretano. La función de este material pues es, además de darle brillo, principalmente es cubrir todos los poros que quedaran a través del cemento del cemento sellador de la boquilla. Puede quedar poros, por ahí puede absorber humedad, y la humedad es uno de los elementos que son el peor enemigo de cualquier horno. Una vez sellado, pues ya queda brillante, sus partes están totalmente aisladas, está protegido contra la humedad. La humedad es el principal punto del que hay que proteger a un horno. La humedad es el peor enemigo. Y en el lado del quemador pues hay una pequeña mallita, se colocó una pequeña malla para que permita el aire. Por ahí entrará el aire primario de combustión para mezclarse con el gas. Ya está conectada la manguera, corre por la manguera roja que se puso, y ya está listo el equipo, ya está listo para utilizarlo. Ya se puede trabajar. Hay que dejarlo secar en barniz pues, tal vez unas 24, 48 horas, y puede utilizarse. Pues esta es la vista general del horno.
ya se puede utilizar, y de hecho en este momento ya ahí está funcionando. Y la temperatura en el exterior, en la superficie del horno, no es considerable, se puede tocar, se siente tibio, mientras que en el interior ya tiene una temperatura de 250 grados, y en el exterior pues está muy aceptable. Se utilizó ahí un pequeño muro de ladrillos como deflector para hacer pruebas. Ahí realmente se están haciendo pruebas de cómo funciona el horno, si el quemador reacciona bien, si no se ahoga, si el fuego es adecuado. Ahí el fuego realmente está bajo, y cuando es utilizado con el quemador de gas, la puerta del ahogador, la pequeña puerta que se encuentra en la otra puerta grande, siempre debe estar abierta. El horno se apagaría, el quemador se apagaría si se cierran por completo las dos puertas, la puerta grande y la puerta pequeña terminarían por apagarse. Pues eso es todo, ahí está la construcción. Es un horno, también se puede utilizar con leña, aunque este es de gas, pero también se puede utilizar con leña, aunque a mí no me gustaría. La leña va a dejar todo ahumado por dentro, y me parece que el gas es un poco más limpio y fácil de utilizar, no hay que estar. Y dentro de una ciudad pues no es muy agradable estar lanzando humo por una chimenea. Entonces el gas puede ser uno de los mejores resultados para tener un horno. Muchas gracias, hasta luego.